En el momento en que desenvolvió al bebé, supo que su marido la mataría, pero 72 horas después, ella ya no era su prisionera. El llanto de un recién nacido resonó por el Prime Hospital. Dubái, 15 de mayo de 2023. 11:47 de la noche. Y en el momento en que la doctora Patricia Lim desenvolvió a ese bebé, supo que esa mujer iba a morir. La piel del niño era 3 tonos más clara que la de su madre. Cabello castaño rojizo, rasgos que no coincidían, rasgos que gritaban la verdad a cualquiera que mirara. Afuera, en la sala de espera, el jeque Tariq bin Khalifa al-Mansour aguardaba para conocer al hijo que creía que era suyo. Pero todos los cercanos a él lo sabían. Era funcionalmente infértil. Ese bebé era imposible, lo que significaba que ese bebé pertenecía a otra persona. Raina Valdez, de 29 años, miró a su hijo y susurró 4 palabras que perseguirían la sala de partos: va a matarme. La doctora Lim había traído al mundo a 8.000 bebés en el Golfo. Había escuchado eso antes. 2 veces las mujeres tenían razón. Así que hizo lo único que pudo. Mintió. El bebé necesita evaluación en la NICU. Distrés respiratorio. El bebé estaba perfecto. Pero la mentira compró tiempo. 72 horas. Eso era todo. Raina tenía que escapar de Dubái o convertirse en otra mujer que volvía a casa y nunca más era vista. Bienvenidos a True Crime Story Files. Personas reales, crímenes reales, consecuencias reales, porque cada historia importa. Suscríbete ahora. Activa la campana y entra en el mundo donde la verdad se encuentra con la tragedia. Julio de 2021, 20 meses antes. Para entender por qué Raina Valdez dijo sí a un hombre al que no amaba, hay que entender cómo es fregar los suelos de mármol de otra persona a las 2 de la mañana mientras tu hija duerme a 3.000 kilómetros de distancia. Raina llevaba 18 meses trabajando como niñera interna en Dubai Marina. El trabajo pagaba 2.500 dirhams al mes, unos $680. Enviaba a casa 30.000 pesos todos los meses sin falta. Vivía en lo que sus empleadores llamaban los cuartos del servicio, un armario de almacenamiento convertido junto a la lavandería que olía a Chanel número 5 mezclado con lejía industrial. Esa combinación particular de lujo y servidumbre se convirtió en el olor de toda su existencia. Su habitación no tenía ventana, solo un colchón delgado, un cargador de teléfono y una pequeña foto plastificada de su hija Isabelle pegada dentro de la carcasa del móvil. 7 años, sonrisa desdentada. La razón por la que Raina se despertaba cada mañana en esa habitación sin aire y no gritaba. No debía estar en la gala benéfica esa noche de julio. Su empleadora, la señora Kasm, necesitaba a alguien que cuidara a los niños mientras ella asistía al evento de recaudación en el Hotel Atlantis. Pero en el último momento la hermana de la señora Kasm aceptó cuidar a los niños. Y la señora Kasm decidió que llevar a Raina quedaría bien, prueba de sus prácticas laborales caritativas. Ahí fue donde el jeque Tariq bin Khalifa al-Mansour la vio por primera vez. Tenía 47 años entonces, recientemente separado de su primera esposa. Distinguido, bien hablado. Le preguntó a Raina sobre Filipinas, sobre su familia, sobre que la había llevado a Dubái. Escuchó de una manera que la hizo sentirse visible por primera vez en 18 meses. 2 días después llegaron flores a la villa de la señora Kasm. En menos de una semana, Tariq había invitado a Raina a tomar café. Acompañada, respetuosa, correcta. En un mes ya sabía de Isabelle, de las facturas médicas, de la madre de Raina que luchaba por pagar la medicación para el asma de su nieta. Y entonces hizo que todo desapareciera. 950.000 pesos de deudas familiares, facturas de hospital, colegiatura, un préstamo que su hermano tomó y salió mal. Tariq pagó todo. Raina no se lo pidió. Simplemente le mostró los recibos de las transferencias una tarde tomando el té y le dijo, tu familia no debería sufrir porque tú estás aquí cuidando a los hijos de otra persona. La propuesta llegó 6 semanas después, no romántica, práctica. Él se estaba haciendo mayor, dijo. Su primer matrimonio había sido complicado. Quería compañía, estabilidad, y si ella aceptaba,
patrocinaría la visa de Isabelle. Madre e hija podrían estar finalmente juntas. La amiga más cercana de Raina en Dubái, una enfermera filipina llamada Carmina, le dijo la verdad mientras comían chicken adobo en un apartamento apretado en Karama la noche antes de que Raina diera su respuesta. Hombres como él no se casan con mujeres como nosotras por amor, dijo Carmina mientras movía el arroz en su plato. Se casan con nosotras porque estamos agradecidas. Porque les debemos. Porque creen que eso nos hace controlables. Raina sabía que Carmina tenía razón. Había escuchado las historias. Hombres ricos del Golfo que se casaban con trabajadoras domésticas y luego las trataban como propiedad. Pero esa noche sonó su teléfono. Videollamada desde Filipinas. Isabelle apareció en la pantalla con el uniforme escolar 2 tallas pequeño, el mismo que había usado durante 2 años. Tosía. Ese sonido húmedo y ronco que significaba otra visita al hospital. Otros 87.000 pesos. La madre de Raina no tenía más. Mamá, ¿cuándo vas a volver a casa?, preguntó Isabelle entre toses, su carita pixelada e imposiblemente lejana. Raina miró el rostro de su hija en esa pantalla rota del teléfono. Luego miró a Carmina. Si digo no, ella sigue enferma. Si digo sí, podrá estar conmigo. ¿Qué opción es esa? Dijo sí a la mañana siguiente. La boda fue rápida. Sin celebración, sin invitados más allá de la familia inmediata de Terik. Raina llevó un vestido sencillo de un centro comercial en Deira. La ceremonia duró 11 minutos. La primera esposa de Terik, Amamira, vivía en Abu Dhabi. Un arreglo moderno, explicó cuando Raina preguntó. Se habían separado amistosamente, dijo. Ella prefería su independencia. Seguían siendo cordiales. Pero cuando Raina se mudó a la villa de Terik en Emirates Hills, algo se sentía mal. El personal de la casa, 2 filipinas de limpieza, un chofer indio y una cocinera indonesia, la saludaron cortésmente, respetuosamente. Pero cuando mencionó casualmente el nombre de Amamira una mañana, preguntando si la villa siempre había estado decorada así o si Amamira había elegido los muebles, la habitación quedó en completo silencio. La ama de llaves principal, una mujer llamada Lords que llevaba 9 años trabajando para Terik, miró a Raina con una expresión que no era exactamente lástima, pero se le parecía mucho. Luego se disculpó y salió de la habitación sin responder. Raina intentó preguntarle al chofer. De repente recordó un encargo. Intentó preguntarle a la cocinera. De repente necesitaba revisar la cena. Nadie quería hablar de Amamira. Y cuanto más preguntaba Raina, más callados se volvían todos. 3 meses después de su matrimonio, Raina sabría por qué. Pero para entonces sería demasiado tarde para irse. Si alguna vez tomaste una decisión que lo cambió todo, una decisión que no podías deshacer, entiendes lo que sintió Raina en el momento en que dijo sí. No era ingenua. Estaba desesperada. Y a veces la desesperación se parece al amor cuando te estás ahogando. Quédate con esta historia porque lo que Raina aún no sabe es que la villa a la que acaba de mudarse ha enterrado un secreto que la hará comprender que no es la primera mujer que Terik atrapó. Suscríbete si crees que mujeres como ella merecen saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Octubre de 2021, 3 meses de matrimonio. La gente siempre hace la misma pregunta cuando escucha historias como esta. Si era tan malo, ¿por qué no se fue simplemente? La respuesta es sencilla. Para cuando Raina se dio cuenta de que estaba atrapada, la puerta ya había sido cerrada desde afuera. Y empezó con cosas pequeñas. Pequeñas cosas que parecían preocupación en lugar de control. 2 semanas después de la boda, Terik le pidió la contraseña de su teléfono. Solo por si acaso hay una emergencia, dijo. ¿Y si pasa algo y necesito contactar a tu familia? Parecía razonable. Se la dio. Un mes después mencionó que su pasaporte estaría más seguro en la caja fuerte de su oficina. La villa había tenido robos antes, explicó. Mejor mantener los documentos importantes seguros. Se lo entregó. Para octubre,
3 meses de matrimonio, Raina había empezado a notar las cámaras. Estaban por todas partes, apuntando a cada entrada, cada pasillo, la cocina, incluso el jardín. Cuando le preguntó a Tareq por ellas, dijo que eran seguridad estándar para el vecindario, pero lo pillaba viendo las imágenes en su teléfono durante la cena, sus ojos siguiendo sus movimientos, incluso cuando solo iba a por agua. Luego vino el rastreador GPS en su teléfono. Lo descubrió por accidente cuando la batería se descargaba más rápido de lo normal. Un primo experto en tecnología en Manila la guió por WhatsApp para revisar la configuración del teléfono. Ahí estaba. Servicios de localización funcionando constantemente en segundo plano, enviando datos a una aplicación que ella nunca había instalado. Cuando confrontó a Tareq, no se disculpó. Ni siquiera fingió que lo habían pillado. «Eres mi esposa ahora», dijo tranquilamente, sin levantar la vista de su portátil. «Tengo derecho a saber dónde estás». Y fue entonces cuando Raina empezó a preguntar por la visa de Isabelle. Todas las semanas lo mencionaba. «¿Has tenido noticias de inmigración? ¿Cuándo puedo traer a mi hija aquí?» Todas las semanas la respuesta era la misma. «Está en trámite. Estas cosas toman tiempo». Pero Raina llamó ella misma a la oficina de inmigración una tarde usando el teléfono fijo de la villa. El oficial revisó el sistema y le dijo la verdad. No se había presentado ninguna solicitud. No existía ninguna petición. El nombre de Isabelle no estaba en su base de datos en absoluto. Esa noche Raina comprendió que la promesa que la hizo decir sí había sido una mentira desde el principio. Pensó en irse, hacer una maleta, llamar a Carmina, desaparecer en la comunidad filipina en Deira, donde el alcance de Tareq no pudiera encontrarla. Pero entonces Lourdes, la ama de llaves principal, se sentó con ella en la cocina una mañana después de que Tareq se fuera al trabajo y le explicó cómo funcionaba realmente el sistema. El estatus legal de Raina estaba completamente atado a Tareq. Su visa de residencia, su derecho a trabajar, su derecho a existir en el país, todo dependía de él. Si él la reportaba como abscondida, su palabra para una trabajadora que abandona a su patrocinador sin permiso, se convertiría en ilegal al instante. Las autoridades la pondrían en lista negra, la deportarían. Perdería todo. Y peor aún, Tareq podía presentar cargos, exigir el reembolso del dinero que había gastado en su familia, salarios que afirmaba que ella le debía, su madre, su hermano, todos en casa. Serían legalmente responsables de deudas que nunca podrían pagar. «No tienes derechos aquí que él no te dé», dijo Lourdes en voz baja. Sus manos dobladas sobre la encimera de mármol. «Lo he visto antes. Mujeres que intentan irse, nunca termina bien». La villa se sintió más fría después de esa conversación. Los suelos de mármol que le habían parecido tan elegantes cuando llegó ahora se sentían como hielo bajo sus pies. Tareq había empezado a quemar incienso todas las tardes, una costumbre tradicional, decía. Pero el humo espeso y dulce le daba náuseas a Raina. Todo en la casa empezó a sentirse asfixiante. Una tarde a finales de octubre, Raina estaba en la lavandería doblando toallas cuando Salma, una de las empleadas egipcias, le habló en un susurro apenas audible. «Hubo una antes que tú». Raina dejó de doblar. «¿Qué?». Salma miró hacia el pasillo, asegurándose de que estaban solas. Una chica jordana, se llamaba Ala. Estuvo aquí hace 2 años, tal vez 3. Quedó embarazada. Pelearon. Una noche se fue. Escapó. La expresión de Salma no cambió. Su familia vino a buscarla. 6 meses después presentaron denuncias, contrataron a alguien para investigar. Pero no salió nada. ¿A dónde fue? Salma dobló una funda de almohada con manos temblorosas. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de algo que Raina reconoció inmediatamente. Miedo. «El desierto es muy grande», dijo Salma. Luego levantó la cesta de la ropa y salió de la habitación. Esa noche Raina sacó su teléfono. Tecleó con cuidado en la barra de búsqueda. «Mujer jordana desaparecida»,
Dubái, 2020. Aparecieron 3 resultados. Hizo clic en el primero. La puerta del dormitorio se abrió. ¿Qué estás buscando? Terik estaba en el umbral, recortado por la luz del pasillo. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Los dedos de Raina se movieron más rápido que su cerebro. Cerró el navegador, borró el historial de búsqueda y bloqueó el teléfono en un solo movimiento fluido. Nada, dijo, forzando su voz a sonar estable, solo tengo nostalgia, mirando fotos. Terik la miró fijamente durante un largo momento. Luego cruzó la habitación, le quitó suavemente el teléfono de las manos y lo colocó en su mesita de noche. Duerme, dijo. Estás pensando demasiado. Pero Raina no durmió esa noche porque ahora sabía que no era la primera mujer que Terik había atrapado en esa casa. Y si no tenía cuidado, no sería la última. Agosto de 2022, 13 meses de matrimonio. Antes de Terik estuvo Matteo Cruz. Tenía 34 años, técnico de radiología en el Prime Hospital. Mestizo, su abuelo había sido español, lo que le dio cabello castaño claro, ojos color avellana y piel clara que se quemaba fácilmente bajo el sol del Golfo. Llevaba 6 años en Dubái, viviendo en un estudio pequeño en International City, enviando dinero a casa a Quezon City todos los meses, igual que Raina. Se conocieron en la iglesia de St. Mary en Oud Meta cuando Raina todavía trabajaba como niñera. Misa dominical, luego café en el barato café filipino al otro lado de la calle donde una taza de baraco costaba 5 dirhams y sabía a hogar. Hablaban de cosas pequeñas, familia, cansancio, la soledad particular de vivir en un país que necesitaba tu trabajo pero no quería que te quedaras. Durante 4 meses fue tranquilo y seguro. Nada dramático, solo 2 personas que entendían lo que significaba estar tan lejos de todo lo que importaba. Luego apareció Terik y Raina tomó su decisión. Bloqueó el número de Matteo, dejó de ir a St. Mary y enterró lo que había estado creciendo entre ellos bajo el peso de la necesidad. Matteo nunca llamó, nunca apareció. Respetó su decisión como lo hacen los buenos hombres, desapareciendo por completo. Pero el 12 de agosto de 2022 el mundo de Raina se abrió en canal. Terik llevaba 3 semanas fuera. Negocios en Abu Dhabi, dijo, aunque Raina sospechaba lo contrario. Había estado sola en la villa con las empleadas, las cámaras y el silencio asfixiante cuando su madre llamó desde Manila a las 2 de la mañana hora de Dubái. Isabelle estaba en el hospital. Ataque grave de asma. Sus niveles de oxígeno habían bajado peligrosamente. Los médicos querían tenerla en observación, pero la cuenta ya era de 87.000 pesos y seguía subiendo. La madre de Raina lloraba por teléfono, preguntando qué hacer, y Raina sintió que las paredes de la villa se cerraban a su alrededor. Llamó a Terik inmediatamente. Contestó al cuarto tono. El ruido de fondo le dijo todo. Sonidos de restaurante, cubiertos chocando, risas de mujeres. ¿Qué pasa? Su voz era cortante, molesta. Isabelle está en el hospital. No puede respirar. Necesitan 87.000 pesos o la darán de alta. Silencio. Entonces encárgate. ¿No es para eso el dinero? Terik. Tiene 7 años. Necesita a su mamá. Estoy en una reunión. Lo hablamos cuando vuelva. Colgó. Raina se quedó parada en medio de esa villa enorme y vacía con el teléfono en la mano y comprendió algo que debería haber entendido desde el momento en que dijo sí. A Terik nunca le había importado Isabelle. La promesa de traer a su hija a Dubái había sido carnada. Nada más. Abrió sus contactos bloqueados, encontró el nombre de Matteo, lo miró durante 10 minutos antes de que su pulgar se moviera solo. El mensaje fue simple. ¿Podemos hablar? Él respondió en 40 segundos. ¿Dónde? Se encontraron en un pequeño restaurante en Karama, uno de esos lugares con sillas de plástico y luces fluorescentes donde las familias filipinas se reunían porque el sisig era auténtico y barato. Matteo ya estaba allí cuando llegó, sentado en la esquina del fondo.
Se veía más delgado de lo que ella recordaba, cansado, mayor. Cuando la vio, no sonrió, solo dijo, sabía que algún día llamarías. Ella le contó todo. La vigilancia, las cámaras, el pasaporte guardado bajo llave, la mentira sobre la visa de Isabelle, la mujer llamada Ala que desapareció en el desierto. Le habló del miedo asfixiante que la despertaba todas las noches. De cómo la villa se sentía como una tumba. De cómo Terik la miraba ahora, no como esposo, sino como algo que poseía. Matteo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de ella. Tengo un estudio en International City, dijo en voz baja. Es pequeño. No es mucho, pero si necesitas respirar. Si necesitas recordar que se siente ser tú misma, está ahí. Fue esa noche. No para esconderse, no para huir, solo para recordar que se sentía ser humana. Sentarse en una habitación donde ninguna cámara la vigilaba, hablar sin susurrar, existir sin miedo. El estudio de Matteo olía a jabón barato e instantáneo café. El sonido del tráfico se filtraba por la única ventana. El espacio era apenas más grande que el armario de almacenamiento en el que había vivido como niñera, pero se sentía como libertad. No planearon lo que pasó después. No hubo discursos sobre amor ni futuro ni consecuencias. Solo dos personas que habían estado solas demasiado tiempo, aferrándose el uno al otro en la oscuridad porque era lo único que tenía sentido. Sus manos eran cuidadosas, amables, todo lo que las de Terik habían dejado de ser meses atrás. Durmieron juntos una vez, solo una vez. Y luego Raina volvió a la villa antes del amanecer, se escabulló pasando las cámaras que ahora sabía cómo evitar y se metió en su cama vacía. Terik no regresaría de Abu Dhabi hasta dentro de 4 días. Pero todo había cambiado. 6 semanas después, a finales de septiembre, se hizo una prueba de embarazo en el baño de mármol mientras Terik estaba en su oficina. Positiva. Hizo los cálculos 3 veces. La última vez que había estado íntima con Terik, principios de julio. Fecha de concepción, mediados de agosto. El bebé no era de él. El bebé era de Matteo. Raina se sentó en el frío suelo del baño, con la mano en el vientre, y comprendió con perfecta claridad que tenía aproximadamente 7 meses y medio antes de que su esposo descubriera su traición. 7 meses y medio antes de que la jaula se convirtiera en tumba. Si todavía estás aquí, sabes lo que es tomar una decisión que lo cambia todo. Raina no planeó esto. Solo quería respirar una noche. Quería recordar que se sentía ser tratada como persona en lugar de propiedad. Suscríbete si crees que mereces sobrevivir a lo que viene porque la cuenta regresiva de 72 horas está a punto de comenzar. 15 de mayo de 2023. 7 de la tarde. Las contracciones empezaron durante la oración del atardecer. Raina se había sentido mal todo el día. Ese dolor bajo y persistente en la espalda, la tensión en el vientre que iba y venía como olas. Pero no fue hasta que el llamado a la oración del Magreb resonó desde la mezquita cercana a las 7 que el dolor se volvió innegable. Estaba de 38 semanas, justo en fecha, y absolutamente aterrorizada. Terik estaba en su estudio cuando ella llamó a la puerta, aferrándose al marco para mantenerse en pie mientras otra contracción la atravesaba. Él levantó la vista de su portátil y por un momento ella vio algo que no había visto en meses. Emoción genuina. ¿Ya es hora?, preguntó. Ella asintió, incapaz de hablar. Él se movió más rápido de lo que ella lo había visto moverse en todo su matrimonio. Tomó sus llaves, su teléfono, la ayudó a bajar las escaleras con un brazo alrededor de su cintura. Por un breve y horrible momento Raina casi sintió culpa porque Terik creía que ese bebé era su milagro, su hijo imposible. Y en menos de 5 horas esa creencia se haría añicos. El trayecto al Prime Hospital tomó 23 minutos. Terik hizo llamadas todo el camino, su voz subiendo de emoción mientras hablaba en árabe rápido. Raina captó suficientes palabras para entender. Estaba diciéndole a todos, a su madre, a su hermano, a sus socios de negocios, que el bebé venía. Su hijo finalmente llegaba.
Para cuando llegaron al hospital a las 7:34 de la tarde, la sala de espera ya había empezado a llenarse. La madre de Tariq, Sheikha Aura, voló desde Abu Dhabi con su asistente. Su hermano menor, Rashid, llegó con un fotógrafo profesional porque aparentemente este nacimiento necesitaba ser documentado como un evento de Estado. Aparecieron primos, amigos del mundo de los negocios. La sala de espera se transformó en algo entre celebración y desfile. El olor a café árabe llenaba el aire. Alguien había traído dátiles. Las felicitaciones se intercambiaban por adelantado como si la llegada del bebé ya estuviera garantizada como perfecta, sana, y lo más importante, innegablemente de Tariq. Raina fue llevada en silla de ruedas a la unidad de trabajo de parto mientras la celebración continuaba afuera. La enfermera que la admitió era filipina. Su placa decía Josietan. Y le dio a Raina un apretón rápido y cómplice en la mano antes de tomar sus signos vitales. «Lo estás haciendo muy bien», susurró Josie. «Solo respira». Pero Raina no estaba preocupada por el parto. Estaba preocupada por lo que vendría después. La doctora Patricia Lin llegó a las 8:15 de la tarde para revisar su progreso. Tenía 52 años, chino-malaya, con 27 años de experiencia en obstetricia en el Golfo. Había traído al mundo más de 8.000 bebés en Dubái, Abu Dhabi y Sharjah. Lo había visto todo. Embarazos de alto riesgo, cesáreas de emergencia, gemelos nacidos en la parte trasera de ambulancias. Pero también había visto otra cosa. Mujeres cuyos ojos tenían un tipo específico de miedo. El tipo que no tenía nada que ver con el parto y todo que ver con lo que las esperaba fuera de la sala de partos. «Vamos a revisar tu historial médico», dijo la doctora Lim con calma, abriendo el expediente de Raina en la tableta. «¿Alguna complicación durante el embarazo?» «No», dijo Raina, sus manos aferradas a las barandillas de la cama mientras otra contracción se acumulaba. «Todo fue normal». «¿Y tu esposo? ¿Está emocionado?» El rostro de Raina cambió solo por un segundo. Un destello de algo que la doctora Lim había aprendido a reconocer después de décadas trabajando en el Golfo. Terror disfrazado de obediencia. «Sí», dijo Raina sin entonación, muy emocionado. Otra contracción llegó más fuerte esta vez, desgarrándole el abdomen como una ola rompiendo contra rocas. Raina jadeó, extendió la mano a ciegas y su mano atrapó la muñeca de la doctora Lim con sorprendente fuerza. El bebé, la voz de Raina se quebró. «No es». No pudo terminar. El dolor le robó las palabras, pero sus ojos lo dijeron todo. La doctora Lim se inclinó más cerca, manteniendo la voz lo suficientemente baja para que las enfermeras en la estación de afuera no pudieran oír. «No es que». La mano de Raina se apretó más. «No es suyo». 2 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta. La doctora Lim había escuchado esta confesión 2 veces antes en su carrera. Una en 2014, otra en 2019. Las 2 veces las mujeres tenían razón en tener miedo. Una fue deportada en una semana. Su bebé fue tomado por la familia del padre. La otra desapareció por completo. Su familia presentó denuncias de persona desaparecida que no llevaron a nada. «Está bien», dijo la doctora Lim en voz baja, profesional. «Vamos a cuidarte. ¿Me entiendes? Vamos a cuidarte». El parto avanzó más rápido de lo esperado. A las 10:30 de la noche Raina estaba completamente dilatada. A las 11:15 de la noche estaba pujando. El dolor era abrumador, primal, del tipo que borra todo excepto la necesidad desesperada de que termine. Afuera en la sala de espera, Tariq caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, dando actualizaciones en tiempo real. Su madre estaba sentada en una esquina tomando té, ya discutiendo planes para la ceremonia de aquica del bebé. Rashid bromeaba con el fotógrafo sobre conseguir la toma perfecta del nuevo padre sosteniendo a su hijo por primera vez. Nadie sabía lo que estaba a punto de pasar. A las 11:47 de la noche Gabriel Mateo Valdez llegó al mundo. Pesó 3,2 kilogramos. Estaba sano.
Sus pulmones funcionaban perfectamente. Sus puntajes Apgar fueron 9 al minuto 1, 10 a los 5 minutos, y su piel era 3 tonos más clara que la de su madre. La doctora Lim lo recibió, le limpió las vías respiratorias y sintió que su corazón se hundía en el estómago. Cabello castaño claro, todavía mojado, pero inconfundiblemente cálido. Ojos con un toque avellana que probablemente se asentarían en algo más cercano al marrón, pero definitivamente no los ojos oscuros de Terik. Rasgos que pertenecían completamente a otra persona. La sala de partos quedó en silencio. Josie, la enfermera filipina que asistía, también lo vio. Sus ojos se abrieron. Miró a la doctora Lim, luego a Raina, luego al bebé. Raina no extendió las manos hacia su hijo. Solo lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro, y susurró en tagalo: Patay, estoy muerta. La doctora Lim tomó una decisión en menos de 5 segundos. Envolvió al bebé rápidamente en una manta térmica, cubriendo su cabeza y la mayor parte de su cara. Se volvió hacia Josie y habló en voz alta para que la habitación escuchara, pero lo suficientemente tranquila para no causar alarma. El bebé necesita evaluación en NICU. Posible distrés respiratorio. Llevémoslo a evaluación inmediatamente. Era una mentira. La respiración del bebé era perfecta. Su color era bueno. Su ritmo cardíaco era fuerte. Pero la mentira compró tiempo. Josie entendió al instante. Asintió, tomó al bebé de los brazos de la doctora Lim y se movió rápidamente hacia la puerta. Lo llevo a la NICU ahora mismo. Afuera en la sala de espera, Terik se puso de pie cuando vio a la enfermera pasar corriendo con un bulto infantil. ¿Es él? ¿Puedo verlo? Evaluación en NICU, señor, dijo Josie sin detenerse. Precaución. La doctora le actualizará pronto. Y luego desapareció por el pasillo con Gabriel antes de que Terik pudiera verle bien. La doctora Lim se quedó con Raina durante la expulsión de la placenta, durante las revisiones estándar, durante los temblores y las lágrimas que llegaron cuando la adrenalina masiva se desvaneció. Mantuvo la voz estable, profesional. Pero cuando se inclinó cerca para limpiar el rostro de Raina con un paño húmedo, susurró 4 palabras: tenemos 72 horas. 72 horas para sacar a Raina de los Emiratos antes de que Terik viera la cara de su hijo. 72 horas antes de que la verdad se volviera innegable. 72 horas antes de que Raina Valdez escapara o desapareciera como Ala antes que ella. El reloj había comenzado. 2:17 de la madrugada 16 de mayo. La paciencia de Terik se agotó exactamente a las 2:17 de la mañana. Había estado sentado en esa sala de espera más de 6 horas. Su madre se había dormido en una silla de esquina. Rashid había atendido 3 llamadas de negocios que no podían esperar. El fotógrafo se había ido cerca de medianoche. El ambiente de celebración se había desinflado lentamente hasta convertirse en un silencio agotado. Pero Terik no se había movido. Había estado caminando de un lado a otro, revisando su reloj, preguntando a cada enfermera qué pasaba cuando podría ver a su hijo. Cada vez la respuesta era la misma. Todavía en observación, señor. La doctora le actualizará pronto. Finalmente tuvo suficiente. Se puso de pie, se alisó la candura y caminó hacia la NICU con Rashid siguiéndolo de cerca. Cuando la enfermera del mostrador intentó detenerlo, no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Voy a ver a mi hijo ahora, dijo. Puedes escoltarme o puedes apartarte. La enfermera, una joven india que solo llevaba 8 meses trabajando en el Prime Hospital, pareció aterrorizada. Miró la cámara de seguridad, luego a Terik, luego tomó una decisión. Solo la ventana de observación. No puede entrar a la unidad sin autorización. Terik asintió. Bien, muéstrame. La llevaron por un pasillo estéril iluminado por luces fluorescentes que zumbaban débilmente arriba. La ventana de observación de la NICU estaba al final, un gran panel de vidrio que permitía a las familias ver a los bebés en sus incubadoras sin entrar al ambiente controlado. Gabriel estaba en la segunda cuna de la izquierda, ya sin envolver,
durmiendo bajo una lámpara de calor, perfectamente visible. Terik se acercó a la ventana, presionó las manos contra el vidrio, se inclinó cerca. 5 segundos. Eso fue lo que tardó. Su expresión cambió por etapas. Primero confusión, como si intentara entender lo que veía. Luego sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó y finalmente la comprensión lo golpeó como agua fría. Ese no era su hijo. Se volvió hacia Rashid y dijo algo en árabe, bajo y rápido. La palabra lo suficientemente afilada como para que el rostro de su hermano pasara de curioso a pétreo en un instante. Rashid miró por la ventana, miró a su hermano, dijo una palabra, Akid, ¿estás seguro? Terik no respondió. Solo se alejó de la ventana y fue directo al área de recuperación. 2:34 de la madrugada. La confrontación. La puerta de la habitación de Raina se abrió con fuerza suficiente para golpear la pared. 3 personas entraron. Terik, Rashid y la doctora Patricia Lim, que se había negado a dejar el lado de Raina desde el nacimiento. Raina estaba sentada en la cama, todavía con la bata del hospital, el cabello pegado por el sudor. Miró el rostro de Terik y supo inmediatamente que había visto a Gabriel. Sabía quién era el padre. ¿Quién es el padre?, dijo su voz tranquila. Demasiado tranquila. El tipo de calma que llega justo antes de la violencia. Raina no respondió. No podía. Su garganta se había cerrado por completo. Respóndeme. Ahora su voz subió, resonando contra las paredes. ¿Con quién te acostaste? La doctora Lim se interpuso entre ellos. Señor Al-Mansour, voy a pedirle que baje la voz. Esta es una habitación de recuperación de hospital. Y su esposa acaba de dar a luz hace 3 horas. Terik ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron fijos en Raina. Responde la pregunta. Las manos de Raina temblaban tanto que tuvo que agarrarse a la barandilla de la cama para mantenerlas quietas. Fue una vez, susurró. Estaba sola. Tú estuviste fuera semanas. Solo. Su nombre, Terik, por favor. Su nombre. Cerró los ojos, lo dijo. Mateo. Mateo Cruz. La habitación quedó en silencio. La mano de Terik se movió hacia su bolsillo. No rápido, pero deliberado. La doctora Lim lo vio y presionó el botón de llamada de emergencia montado en la pared detrás de la cama de Raina. La alarma no sonó por todo el hospital. Era una alerta silenciosa que iba directamente a seguridad del hospital. En menos de 40 segundos la puerta se abrió de nuevo. Grace Mendoza estaba en el umbral. 53 años, filipina, construida como alguien que había pasado 15 años separando peleas en salas de emergencia y estacionamientos. Llevaba el uniforme azul marino de seguridad del Prime Hospital y se comportaba como alguien que no aceptaba órdenes de nadie que no firmara su cheque. Todos excepto personal médico salen de esta habitación ahora. Terik se volvió a mirarla. ¿Sabes quién soy? Grace no parpadeó. Sé exactamente quién eres y sé la política del hospital. Personal médico y paciente solamente. Todos los demás salen o llamo a la policía de Dubái. Rashid puso una mano en el hombro de su hermano. Terik. No aquí. No así. Pero Terik se sacudió la mano. Caminó más cerca de la cama de Raina. No lo suficientemente cerca para que Grace interviniera físicamente, pero lo suficientemente cerca como para que Raina se apretara contra las almohadas. Has destruido todo, dijo en voz baja. Mi nombre, mi familia, mi reputación. Quiero que salgas de este hospital por la mañana, de mi casa al mediodía. ¿Entiendes? Raina asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Y si alguna vez vuelvo a verte a ti o a ese hijo bastardo, me aseguraré de que lo lamentes todo el tiempo que te quede. Grace dio un paso adelante. Ya basta. Fuera ahora. Terik miró a Raina una última vez, luego se dio la vuelta y salió. Rashid lo siguió.
La puerta se cerró tras ellos. En el momento en que se fueron, Raina se derrumbó hacia adelante, sollozando en sus manos. La doctora Lin se sentó al borde de la cama y le pasó un brazo por los hombros. Te vamos a sacar de aquí. ¿Me oyes? Te vamos a sacar de aquí. Sacó su teléfono del bolsillo de la bata y marcó la línea de emergencia del consulado de Filipinas. Una voz contestó al tercer tono. Consulado General, Servicios de Emergencia. Soy la doctora Patricia Lim del Prime Hospital. Tengo a una nacional filipina, en peligro inmediato. Necesito a un oficial consular aquí lo antes posible. A las 3 de la madrugada llegó Angelita Santos, 47 años, oficial consular con 12 años de experiencia manejando nacionales en distrés en los Emiratos. Entró en esa habitación de recuperación llevando una carpeta de cuero y una mirada que decía que había visto esto antes. Señorita Valdez, dijo, acercando una silla a la cama. Me llamo Angelita. Tenemos 69 horas para sacarte de este país. Empecemos ahora. 11:47 de la mañana 16 de mayo, 12 horas después de que naciera Gabriel, la maquinaria de la huida comenzó a moverse. Angelita Santos había pasado las horas entre las 3 y las 7 de la mañana haciendo llamadas que la mayoría de los oficiales consulares nunca tienen que hacer. Contactó a la Embajada de Filipinas en Abu Dhabi, despertó al oficial de guardia e inició un protocolo de repatriación de emergencia que solo se usa cuando un nacional filipino enfrenta peligro físico inmediato. A las 6:15 de la mañana había arreglado documentos de viaje temporales para Raina. El pasaporte original estaba guardado en la caja fuerte de Terik en la villa, pero eso ya no importaba. Los certificados de viaje de emergencia podían emitirse en 24 horas si la situación lo justificaba. Esta situación absolutamente lo justificaba. A las 7:30 de la mañana había asegurado un lugar en un refugio para mujeres en Deira, un edificio de apartamentos convertido administrado por una coalición interreligiosa que ayudaba a trabajadoras domésticas y sobrevivientes de abuso. Tenían máximo 72 horas. Después de eso, la exposición legal del refugio se volvía demasiado alta. Y a las 8 de la mañana la doctora Lim hizo algo que le costaría su carrera, pero podría salvar la vida de Raina. Accedió a los registros de recursos humanos del hospital, encontró el expediente de empleado de Mateo Cruz y llamó al número de contacto de emergencia listado para su familia en Filipinas. Su hermana contestó. Está en el trabajo. ¿Quién es? Dile que venga al Prime Hospital inmediatamente. Habitación 304. Dile que es sobre Raina. La línea se cortó. 10 minutos después sonó el teléfono de la doctora Lim. La voz de Mateo tensa por la preocupación. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Tuvo al bebé. Tu bebé. Y te necesita aquí ahora mismo. Mateo llegó a las 9:30 de la mañana todavía con el uniforme de radiología del complejo médico. Había corrido todo el camino. Cuando entró en la habitación 304, estaba sin aliento, el cabello desordenado, el rostro pálido. Raina estaba sentada en la cama, sosteniendo a Gabriel contra su pecho. El bebé estaba envuelto en una manta del hospital con pequeñas huellas azules impresas. Levantó la vista cuando se abrió la puerta y la expresión en su rostro, a alivio mezclado con vergüenza mezclado con esperanza desesperada, casi lo rompió. No hizo preguntas, no exigió explicaciones, solo caminó hasta la cama, miró al bebé y dijo 4 palabras, estoy aquí. Nos vamos. Pero irse ya se estaba volviendo complicado. A las 9:47 de la mañana sonó el teléfono de Angelita. Era un colega del consulado. Terik había llamado esa mañana. Había solicitado el divorcio islámico inmediato, talak, que bajo la ley de los Emiratos podía ejecutarse verbalmente y finalizarse en días. También había reportado el pasaporte de Raina como robado, lo que la marcaría en todas las bases de datos de inmigración del país. A las 10:15 de la mañana el abogado de Terik había contactado directamente al consulado con una carta formal amenazando acción legal. La carta detallaba 3 reclamos: adulterio,
que es criminalizado bajo la ley de los Emiratos, fraude por ocultar la paternidad del niño, y daños financieros por el dinero que Tariq había gastado en la familia de Raina. El abogado puso en copia al departamento de policía de Dubái. Angelita leyó la carta 2 veces, luego miró a Raina. Está construyendo un caso. Si presenta cargos criminales, pueden detenerte en el aeropuerto. Y luego a las 10:45 de la mañana sonó el teléfono de Raina. Su madre, llamando desde Manila, histérica. Tariq la había llamado, le había contado todo, dijo que perseguiría el reembolso legal de los 950.000 pesos que había pagado para saldar sus deudas. Había amenazado con presentar denuncias penales en Filipinas. Les había dicho que Raina había destruido el honor de su familia y que pagaría por ello de una forma u otra. La madre de Raina lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. ¿Qué hiciste? ¿Qué nos hiciste? Raina colgó, apagó el teléfono, miró la pared. Matteo se excusó y caminó al baño del pasillo. Cerró la puerta, abrió el grifo y se aferró al borde del lavabo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Se miró en el espejo. 34 años, trabajo decente, vida estable, futuro claro, y en el lapso de una llamada todo se estaba evaporando. Acababa de abandonar su turno sin permiso. Lo despedirían antes de que terminara el día. Su cuenta de ahorros tenía quizás 11.000 dirhams, suficiente para boletos de avión, pero no para empezar de nuevo. Su familia en Quezon City dependía de sus remesas, la colegiatura de su hermano menor, las medicinas de su madre, ¿y para qué? Para una mujer que había elegido a otra persona. Para un bebé que era biológicamente suyo pero destruiría ambas vidas. Para una situación que no tenía buen final. Cerró los ojos, exhaló lentamente. Acabo de perder todo, susurró a su reflejo. Mi carrera, mis ahorros, mi futuro. Pero entonces pensó en el rostro de Raina cuando entró en esa habitación del hospital. En cómo lo miró, no con exigencia, sino con ese tipo de esperanza desesperada que llega cuando te quedas sin opciones y alguien aparece de todos modos. Pensó en Gabriel, de 3 horas de nacido, piel clara y cabello claro y rasgos que anunciaban al mundo exactamente quién era su padre. Pero ella pidió, dijo Matteo en voz baja. Y nunca dejé de amarla. Se alisó el uniforme, se lavó la cara y volvió a la habitación 304. Grace Mendoza estaba parada afuera de la puerta cuando llegó. Lo apartó a un lado, su voz baja y urgente. Sácala de este hospital esta noche. Tariq tiene conexiones por todo Dubái. Seguridad, policía, inmigración. Si sigue aquí mañana por la mañana, no puedo protegerla. ¿A dónde vamos? El consulado arregló un refugio. En Deira. Salen después del anochecer. Los escoltaré por la entrada de servicio. A las 8:30 de la tarde, bajo la cobertura de la oscuridad, Grace sacó a Raina, Matteo y Gabriel por la zona de carga del hospital. Un chofer del consulado esperaba con un sedán sin marcas. Los llevó a un edificio de apartamentos convertido en una calle lateral de Deira. Sin letreros, sin marcas, solo una puerta azul con interfono. Una mujer filipina llamada Tessie abrió la puerta, miró al bebé y dijo simplemente, pasen. Están a salvo aquí. Pero no estaban a salvo. No realmente. 51 horas restantes. 11:47 de la noche 16 de mayo, exactamente 24 horas después de que naciera su hijo, el jeque Tariq bin Khalifa al-Mansour estaba sentado solo en su villa, bebiendo whisky. Esto era inusual. Tariq rara vez bebía, tal vez 2 veces al año como mucho, y nunca solo. Pero esa noche el vaso de cristal en su mano ya era su tercer trago, y el ardor en su garganta no borraba lo que había visto a través de esa ventana de la NICU. La villa estaba en silencio. Las empleadas habían sido despedidas. Su madre había regresado a Abu Dhabi. Rashid era el único que quedaba, sentado frente a él en el majlis, viendo a su hermano mayor desmoronarse en cámara lenta. Déjala ir, dijo Rashid finalmente. El escándalo ya nos está dañando. Cuanto más la persigas, peor se pone.
La mandíbula de Terik se tensó. Miró el líquido ámbar en su vaso. Me convirtió en un chiste. Todos los hombres de mis círculos lo sabrán. Susurrarán sobre ello en reuniones de negocios, en la mezquita. Mi propia familia me mirará con lástima. ¿Y qué? Presentas el divorcio. Sigues adelante. Te casas de nuevo con alguien apropiado. Esto termina. No. Terik se puso de pie, el vaso todavía en la mano. No se va a ir así. No después de lo que hizo. Rashid exhaló lentamente. Terik, piensa en esto con claridad. Si presionas demasiado, si esto se convierte en un caso legal, se vuelve público. Ahora mismo solo unas pocas personas saben. Puedes controlar la narrativa. Pero Terik ya no escuchaba. Sacó su teléfono y buscó en sus contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Seguridad privada, del tipo que no hace preguntas. El hombre que contestó habló en árabe profesional cortante. Sí, jeque Terik. Necesito que encuentren a alguien. Una mujer filipina, finales de los 20. Salió del Prime Hospital esta noche. Revisen el consulado filipino. Revisen refugios para mujeres. Revisen hospitales por si la movieron. Quiero su ubicación para la mañana. Entendido. Empezamos inmediatamente. Terik colgó, miró a su hermano. Si cree que puede esconderse en esta ciudad, está equivocada. Dubái no es tan grande. Rashid no dijo nada. Solo se levantó y salió de la habitación, sacudiendo la cabeza. Medianoche del 16 al 17 de mayo. El refugio en Deira era un apartamento de 3 habitaciones convertido en el segundo piso de un edificio que había visto mejores décadas. Pintura descascarada, pasillos estrechos, una cocina pequeña donde todavía quedaba olor a adobo y arroz con ajo de la cena. Raina estaba sentada en un colchón delgado en una habitación compartida sosteniendo a Gabriel, que no dejaba de llorar. 3 mujeres más vivían temporalmente en el refugio, todas trabajadoras domésticas que habían huido de empleadores abusivos. Una era etíope, embarazada de 8 meses. Otra indonesia con un ojo morado que todavía se estaba curando. La tercera filipina, de unos 40 años, llevaba 11 días esperando que le aprobaran la visa de salida. Eran amables. Compartían lo poco que tenían. Ropa de bebé donada por la iglesia. Fórmula porque la leche de Raina aún no había llegado. Esto era común, explicó la doctora Lin. Respuesta al trauma. El cuerpo apaga funciones no esenciales cuando percibe peligro. La lactancia era no esencial comparada con la supervivencia. Pero Gabriel no entendía de biología. Tenía hambre y estaba confundido y apenas tenía 12 horas de nacido. Sus llantos resonaban por el apartamento. Agudos, persistentes, peligrosos. Está muy fuerte, susurró Matteo, parado cerca de la ventana con el teléfono en la mano. Si alguien reporta el ruido, lo sé, dijo Raina, meciéndolo de un lado a otro. Ella también estaba llorando ahora, el agotamiento y el miedo finalmente alcanzándola. Lo intentó. Matteo miró su rostro, pálido, agotado, el tipo de cansancio que el sueño no arregla, y tomó una decisión. Voy a la farmacia. Necesitamos fórmula adecuada, biberones, tal vez algo para calmarlo. Vuelvo en 20 minutos. Matteo, no. Pero él ya estaba saliendo por la puerta. La farmacia 24 horas más cercana estaba a 4 cuadras. Matteo caminó rápido, manteniendo la cabeza baja, evitando el contacto visual con cualquiera en la calle. Deira a medianoche seguía activa. Tiendas de noche, repartidores, trabajadores terminando turnos. Se mezcló fácilmente. Dentro de la farmacia tomó lo que necesitaban. 2 envases de fórmula infantil, 4 biberones, un chupete, crema para pañal. El total fue 198 dirhams. Sacó su tarjeta de crédito sin pensar. La transacción se procesó en 3 segundos.
Lo que Matteo no sabía era que el equipo de seguridad de Terik ya había contactado a su banco, marcando cualquier compra hecha por asociados conocidos. El sistema era automático. La ubicación pingueó inmediatamente. Al Riga Road, Deira. Para cuando Matteo volvió caminando al refugio, la información ya estaba siendo transmitida a la villa de Terik. 1:30 de la madrugada 17 de mayo. Grace Mendoza no debía estar trabajando esa noche. Había terminado su turno en el Prime Hospital a las 10 de la noche y se había ido a su apartamento estudio en Burdubay, pero no podía dormir. Algo en la forma en que Terik miró a Raina en esa habitación de recuperación, la furia fría y controlada, se le quedó grabado. Así que a la 1:15 de la madrugada llamó a un amigo que trabajaba en seguridad privada. No del tipo que contrataba Terik, del otro tipo, los que protegían a las personas en lugar de cazarlas. ¿Puedes verificar si alguien está buscando a una mujer filipina que salió del Prime Hospital ayer? Su amigo llamó de vuelta 12 minutos después. Sí, búsqueda grande, cliente de alto perfil. Pinguearon una transacción con tarjeta de crédito en Deira hace una hora. Están movilizando un equipo. Grace colgó y mandó inmediatamente un mensaje a la doctora Lim. Su equipo sabe que están en Deira. Muévanse ya. La doctora Lim estaba dormida cuando llegó el mensaje. Se despertó, lo leyó 2 veces y llamó a Angelita Santos. Tenemos que moverlos esta noche. ¿A dónde los movemos? La voz de Angelita estaba somnolienta pero alerta. El refugio era nuestro único lugar seguro. Todo lo demás está demasiado expuesto. No me importa a dónde, solo que no sea Deira. Tienen tal vez 2 horas antes de que alguien llegue a ese edificio. A la 1:47 de la madrugada Angelita llamó a Tessie al refugio. Despiértalos. Tienen que irse. Tendré un auto ahí en 30 minutos. Tessie tocó la puerta del dormitorio donde Raina y Matteo finalmente habían logrado dormir a Gabriel. Tienen que irse ahora. Raina levantó la vista, todavía medio dormida. ¿Qué? ¿Por qué? Los encontraron. Tienen que irse. Matteo ya se estaba moviendo, metiendo sus pocas pertenencias en una bolsa plástica. Raina envolvió a Gabriel en una manta y lo sostuvo cerca, su corazón latiendo con fuerza. Salieron por la escalera trasera a las 2:20 de la madrugada. Un auto del consulado esperaba en el callejón detrás del edificio. El chofer no se presentó, solo dijo, suban. Mientras se alejaban, Raina miró hacia atrás al refugio, la puerta azul, la luz tenue en la ventana del segundo piso donde 3 mujeres más seguían durmiendo, todavía esperando sus propias escapadas. Se preguntó si alguna vez volvería a haber seguridad. El chofer giró hacia Sheikh Zayed Road, rumbo al sur. Matteo se inclinó hacia adelante. ¿A dónde vamos? El chofer los miró por el retrovisor. Honestamente, no lo sé todavía. El consulado está trabajando en ello por ahora. Seguimos conduciendo. 46 horas restantes y sin plan B. 11:47 de la mañana 17 de mayo. Pasaron el resto de la noche dando vueltas, literalmente. El chofer del consulado los llevó al sur por Sheikh Zayed Road, luego al este por Al-Quoz, luego al norte de nuevo por Jumeirah. 3 horas de movimiento sin destino. Finalmente, a las 5:30 de la madrugada, Angelita llamó con una respuesta. Iglesia de St. Mary en Oud Meta. Hay un sacerdote ahí, el padre Ramón. Los esconderá en el sótano de la iglesia hasta que podamos arreglar el vuelo. El padre Ramón de la Cruz tenía 62 años y llevaba 19 años sirviendo a la comunidad filipina en Dubái. Había casado parejas, bautizado bebés, enterrado muertos, o ocasionalmente, cuando la situación lo requería, proporcionado santuario a personas que huían de situaciones que la ley no protegería. Los recibió en la entrada lateral de la iglesia a las 6:15 de la mañana, todavía con pijama debajo de una chaqueta con cremallera. Miró a Raina sosteniendo a Gabriel, miró el rostro agotado de Matteo y no hizo una sola pregunta. Pasen, dijo simplemente. Abajo,
El sótano de la iglesia se usaba para clases de Biblia y reuniones comunitarias. Sillas plegables de metal apiladas en las esquinas, una pequeña área de cocina con cafetera y mini nevera. 3 catres que el padre Ramón sacó de un armario de almacenamiento y preparó con sábanas limpias. «Quédense todo el tiempo que necesiten», dijo. «Nadie baja aquí sin mi permiso». A las 7 de la mañana Gabriel finalmente se durmió en una cuna improvisada, un contenedor plástico forrado con mantas. Matteo se derrumbó en uno de los catres, completamente vestido, y Raina se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, demasiado nerviosa para dormir, mirando su teléfono. A las 11:47 de la mañana, exactamente 36 horas después de que naciera Gabriel, llegó un correo de la doctora Patricia Lynn. Línea de asunto, necesitas ver esto. Raina lo abrió con manos temblorosas. No había mensaje en el cuerpo del correo, solo un adjunto, un archivo PDF etiquetado Ala al-Rashid Case Summary, PDF. Lo descargó y empezó a leer. Ala al-Rashid, 24 años, nacional jordana, trabajadora doméstica empleada por el jeque Tariq bin Khalifa al-Mansur desde marzo de 2019 hasta agosto de 2020. Certificado de defunción fechado 14 de agosto de 2020. Accidente de vehículo único, Emirates Road cerca del límite de Al Ain. Causa de muerte, trauma contundente. Hora de muerte aproximadamente 2 de la madrugada. Reporte policial presentado por el abogado personal de Tariq fechado 14 de agosto de 2020. La señorita al-Rashid tomó vehículo sin permiso. Sin testigos. Caso clasificado como muerte accidental. Investigación cerrada en 48 horas. Notas de seguimiento. Familia contrató investigador privado en septiembre de 2020. Investigador recibió llamadas amenazantes. Abandonó el caso octubre de 2020. No se tomó más acción. Raina lo leyó 2 veces, luego una tercera. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Ala no se había escapado. Había muerto o la habían matado. Y lo habían clasificado como accidente tan rápido que nadie hizo preguntas. Yo habría sido la siguiente, susurró Raina. Matteo se despertó al oír su voz. ¿Qué? Ella le pasó el teléfono. Él lo leyó en silencio, su rostro palideciendo. Esto es lo que hace, dijo Raina, su voz hueca. Cuando las mujeres se convierten en problemas, cuando lo avergonzamos. Esto es lo que pasa. A las 2:30 de la tarde Angelita llegó a la iglesia con noticias. Se sentó frente a Raina en el sótano y habló en el tono medido de alguien que entrega información que no será bien recibida. He estado en contacto con el abogado de Tariq. Está dispuesto a negociar. ¿Negociar qué? Si aceptas salir de los Emiratos discretamente, firmar un acuerdo de confidencialidad, nunca hablar públicamente de esta situación, él retira la denuncia penal. Subes a un avión, te vas a casa, termina. Raina la miró fijamente. ¿Y si no lo hago? Entonces procede con los cargos de adulterio, el caso de fraude. Podemos pelearlo, pero no hay garantía. Podrían detenerte. Podrías pasar meses en limbo legal mientras tu bebé está en Manila y tú atrapada aquí. Era la opción segura, la opción inteligente. Desaparecer en vergüenza, aceptar el trato, protegerse. Pero algo en el pecho de Raina se había endurecido en las últimas 36 horas. Tal vez por leer sobre Ala. Tal vez por sostener a Gabriel y comprender que merecía una madre que no le enseñara que sobrevivir significaba callar. No, dijo. Angelita parpadeó. Raina, necesito que entiendas el riesgo. Lo entiendo y mi respuesta es no. La voz de Raina era firme ahora. Si me destruye, todos sabrán por qué. No firmaré nada que diga que tengo que callar sobre lo que hizo. No me escabulliré como si fuera yo la que debería avergonzarse. Matteo, de pie cerca de la pared, dijo en voz baja, eso es lo más valiente que he escuchado nunca. Angelita los miró a ambos, luego asintió lentamente. Está bien, entonces lo hacemos de la manera difícil.
A las 3:45 de la tarde sonó el teléfono de Angelita. Se alejó para contestar y cuando volvió, su expresión había cambiado. Inmigración marcó tu documento de viaje de emergencia. Cuando pases por control de pasaportes en el aeropuerto, hay posibilidad de que te detengan para revisión secundaria. Estoy trabajando para que lo anulen, pero no está garantizado. Raina sintió que el estómago se le caía. ¿Qué significa eso? Significa que podrías no pasar. Aunque tengas boarding pass, aunque todo esté en orden, pueden apartarte y retenerte hasta que esto se resuelva. Y si la gente de Terry que está vigilando el aeropuerto, sabrán exactamente dónde estás. La habitación quedó en silencio excepto por el leve zumbido del aire acondicionado. Matteo habló primero. ¿Cuándo es el vuelo? Mañana por la mañana, salida 6:30 de la mañana. Los reservé en Philippine Airlines directo a Manila. Necesitan estar en el aeropuerto a las 4:30 de la madrugada para pasar seguridad a tiempo. Raina miró a Gabriel dormido en su cama improvisada. Luego a Matteo, luego a Angelita. Vamos, dijo. Pase lo que pase en inmigración, vamos. Salieron de la iglesia de St. Mary a las 3:20 de la madrugada del 18 de mayo. El padre Ramón los bendijo en la puerta, poniendo un rosario en la mano de Raina. El trayecto al aeropuerto internacional de Dubái tomó 28 minutos en la oscuridad de la madrugada. 19 horas restantes hasta el límite de las 72 horas. Sin garantía de que pasara. Si has llegado hasta aquí, estás invertido en lo que le pasa a ella. Suscríbete porque historias como esta sobre mujeres salvándose entre ellas cuando los sistemas fallan importan. Y no voy a dejar de contarlas. 18 de mayo de 2023. 4:30 de la madrugada Aeropuerto Internacional de Dubái a las 4:30 de la mañana, es un espacio liminal extraño, medio dormido, medio despierto, lleno de viajeros en tránsito entre una versión de sus vidas y otra. Raina pasó por las puertas automáticas de la Terminal 1 llevando a Gabriel en brazos, Matteo a su lado con su única bolsa de pertenencias. El aire acondicionado los golpeó inmediatamente, agudo y frío después del calor húmedo de afuera. El olor a combustible de avión mezclado con café de las cafeterías 24 horas. Los anuncios por altavoz resonaban en árabe, luego en inglés, luego en lo que parecía urdu. Angelita los había acompañado hasta la entrada. Estaré justo detrás de ustedes, había dicho. Si algo sale mal, llámenme. Estoy a 5 minutos. Pero no podía pasar seguridad con ellos. Desde ahí, estaban solos. El vuelo PR-659 de Philippine Airlines a Manila estaba programado para salir a las 6:30 de la mañana. El check-in había abierto una hora antes. Tenían 2 horas para pasar inmigración, seguridad y llegar a la puerta C-23. Debería haber sido tiempo suficiente. Matteo hizo el check-in en el kiosco. Salieron 2 boarding passes, el suyo y el de Raina. Gabriel, siendo un infante de menos de 7 días, no necesitaba boleto separado. El sistema lo procesó sin problema. Se dirigieron a la fila de inmigración. Las filas eran cortas tan temprano. Quizás 15 personas delante de ellos. Mayormente trabajadoras domésticas filipinas regresando a casa después de terminar contrato, cargando cajas grandes envueltas en cinta adhesiva. Las manos de Raina temblaban mientras se acercaban al mostrador. El oficial de inmigración era joven, tal vez finales de los 20, con la expresión aburrida de quien trabaja el turno de medianoche. Pasaporte y boarding pass, dijo en inglés sin levantar la vista. Raina le entregó su documento de viaje de emergencia, los papeles temporales que había emitido el consulado. El oficial lo escaneó y la pantalla de su computadora parpadeó en rojo. Miró la pantalla, luego a Raina, luego de nuevo a la pantalla. Espere aquí. 2 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para que el mundo de Raina empezara a derrumbarse. El oficial levantó su teléfono, habló rápido en árabe con alguien, luego miró de nuevo a Raina. Por favor pásese a un lado. Alguien la asistirá en breve. ¿Qué pasa?, preguntó Matteo,
su voz tensa. Señor, usted puede proceder. El problema es con el documento de ella. No la voy a dejar. Señor, no puede permanecer en esta área. Por favor proceda por inmigración o regrese al área de check-in. Matteo miró a Raina. Ella asintió ligeramente, intentando mantener la calma en su rostro aunque su corazón latía con fuerza. Te alcanzo enseguida. Pero no lo creía, y él tampoco. Matteo fue dirigido a otro mostrador donde escanearon su pasaporte sin problema. Pasó al área de salidas, pero se quedó cerca de la partición de vidrio, observando cómo una oficial mujer de uniforme azul marino llevaba a Raina a otro lado. La llevaron a una habitación de detención a un lado. Paredes blancas, luces fluorescentes demasiado brillantes, 3 sillas plásticas atornilladas al suelo. Sin ventanas, solo una puerta con un pequeño panel de vidrio que Raina no podía ver desde adentro. Gabriel empezó a llorar. Ese llanto agudo de recién nacido que suena a pura angustia porque eso es exactamente lo que es. Tenía 3 días. Su mundo había sido solo caos y movimiento. Y ahora estaba en una habitación fría bajo luces duras con la ansiedad de su madre inundando su cuerpo. Raina intentó calmarlo, meciéndolo suavemente, pero sus manos temblaban demasiado. El llanto se hizo más fuerte. La puerta se abrió. Entró un oficial diferente. Hombre mayor con cabello gris y el tipo de rostro que había visto todas las mentiras que un viajero podía contar. Señorita Valdez, dijo su nombre con la pronunciación cuidadosa de quien lo lee de una pantalla. Su documento de viaje ha sido marcado por las autoridades de inmigración. Necesito hacerle unas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Por qué está saliendo de los Emiratos de repente? Mi matrimonio terminó. Me voy a casa. ¿Dónde está su esposo? Raina dudó. Estamos separados. ¿Él sabe que se va? Sí. El oficial miró a Gabriel, todavía llorando en sus brazos. ¿Este es su hijo? La garganta de Raina se cerró. No podía responder. Si decía sí, era mentira. Si decía no, levantaba preguntas que no podía permitirse contestar. El oficial esperó. Cuando no respondió, levantó el teléfono de la pared y marcó un número. Habló en árabe, demasiado rápido para que Raina captara mucho, pero oyó el nombre de Terik. Oyó la palabra Zauja, que sabía que significaba esposa. Estaba llamando a alguien. Tal vez supervisores de inmigración, tal vez a otra persona, tal vez a la gente de Terik. Pasaron 20 minutos. Gabriel lloró durante 10 de ellos, luego se agotó hasta el silencio. Raina lo sostuvo contra su pecho, sintiendo su pequeño latido, sintiendo su peso volverse más pesado en sus brazos mientras los minutos se arrastraban. Afuera, Matteo estaba al teléfono con Angelita, su voz subiendo. La tienen en una habitación. No me dicen nada. ¿Dónde estás? Estoy atascado en el tráfico en Sheikh Zayed Road. Accidente bloqueando 2 carriles. Lo intento. A las 5:47 de la madrugada un anuncio resonó por la terminal. Último llamado de embarque para el vuelo PR-659 de Philippine Airlines a Manila, saliendo de la puerta C-23. Todos los pasajeros deben abordar inmediatamente. Matteo lo oyó. Raina lo oyó a través de la puerta. 43 minutos hasta el despegue y ella seguía encerrada en una habitación. A las 5:51 de la madrugada la puerta se abrió de golpe. Angelita Santos entró como si fuera dueña del edificio. Estaba sin aliento, su compostura profesional resquebrajada por la carrera desde el estacionamiento, pero su voz era acero. Soy Angelita Santos, oficial consular de la Embajada de Filipinas. Esta mujer es una nacional filipina bajo mi protección. ¿Bajo qué autoridad la están deteniendo? El oficial mayor levantó la vista, claramente sin esperar esto. Su documento de viaje ha sido marcado. Yo emití ese documento. Es válido.
A menos que tengan una orden judicial o una orden de arresto, no pueden detenerla. Estamos esperando confirmación ¿de quién? Porque si esto es un asunto de inmigración, necesito hablar con su supervisor inmediatamente. Y si no es un asunto de inmigración, están violando protocolos diplomáticos al retenerla sin causa. Sacó su teléfono. Tengo al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos en marcación rápida. ¿Quiere que los llame o prefiere liberarla ahora? El oficial la miró, levantó su teléfono, habló brevemente, colgó. Espere aquí. Pasaron 4 minutos más. Luego llegó un supervisor, revisó los documentos, hizo una llamada más y finalmente, estampó el certificado de viaje de emergencia de Raina. Está autorizada a proceder. La hora era 6:08 de la mañana, 22 minutos hasta la salida. La puerta C-23 estaba a 12 minutos caminando desde inmigración. Corre, dijo Angelita. Raina corrió a toda velocidad por el aeropuerto internacional de Dubái con un bebé de 3 días rebotando en sus brazos. Matteo a su lado, la bolsa golpeándole la espalda. Pasaron las tiendas libres de impuestos, las salas de oración, los viajeros que se volvían a mirar. Puerta C-23, el letrero parpadeando arriba, la puerta todavía abierta. El agente de la puerta con la mano en la manija a punto de cerrarla. Espere. La voz de Raina se quebró mientras lo gritaba. El agente levantó la vista, vio a una mujer corriendo con un recién nacido, desesperación escrita en su rostro. Mantuvo la puerta. Escanearon sus boarding passes a las 6:13 de la mañana, caminaron por el Finger, subieron al avión. La azafata cerró la puerta detrás de ellos con un golpe metálico pesado. 60 segundos después el avión se apartó de la puerta. A las 6:14 de la mañana el PR-659 despegó del Aeropuerto Internacional de Dubái, ascendiendo por el cielo del amanecer rumbo a Manila. Raina se sentó en el asiento 32F. Gabriel dormido en su regazo y cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro, no de tristeza, no de alivio, solo por el puro peso de todo lo que había pasado en las últimas 72 horas. Matteo extendió la mano y tomó la de ella. Ninguno de los dos dijo nada. No quedaba nada por decir. 9 meses después, febrero de 2024, Quezon City, Manila. La mesa de la cocina en su apartamento alquilado apenas era lo suficientemente grande para que 2 personas comieran, mucho menos para usarla como escritorio. Pero Raina tenía facturas esparcidas por cada centímetro disponible, electricidad, agua, colegiatura de Isabelle, visita del pediatra de Gabriel, comida. Sostenía una calculadora en una mano y un bolígrafo en la otra, sumando y restando, intentando que los números cuadraran. No cuadraban. Nunca cuadraban del todo. La puerta principal se abrió a las 7:45 de la tarde. Matteo entró con el uniforme arrugado, su credencial del hospital todavía enganchada al pecho. Ahora trabajaba en el Manila General, ganando aproximadamente 1/3 de lo que ganaba en Dubái. Su turno había empezado a las 6 de la mañana, 13 horas de pie. Miró el rostro de Raina, vio las facturas y no preguntó. Solo besó la coronilla de su cabeza y fue a lavarse las manos. Isabelle estaba haciendo tarea en el pequeño escritorio del dormitorio que compartía con Gabriel. Ahora tenía 9 años, más alta, el cabello más largo que cuando Raina la vio en persona por última vez hacía 2 años. Había llorado durante 3 días seguidos cuando Raina y Gabriel finalmente llegaron a Manila. No de tristeza, de alivio porque su madre era real y estaba viva y finalmente en casa. Mamá, llamó Isabelle desde el dormitorio. ¿Puedo preguntarte algo? Raina levantó la vista de las facturas. Claro, Anak. Isabelle apareció en la puerta, sosteniendo su lápiz. ¿Por qué realmente te fuiste de Dubái? Lola dijo que tenías una buena vida allá. Una casa grande. ¿Por qué volviste? Era la pregunta que Raina había estado esperando durante meses. Había preparado diferentes respuestas en su cabeza, simples, que una niña de 9 años pudiera entender sin cargar con todo el peso de la verdad. Pero cuando miró el rostro de Isabelle, comprendió que su hija merecía algo mejor que una respuesta simple.
Raina miró a Gabriel, que estaba en una manta en el suelo, de 10 meses ahora, gateando y riendo por nada en particular. Tenía el cabello castaño claro de Matteo, sus ojos avellana y la sonrisa de Raina. Estaba sano, feliz, seguro. Porque quedarme me habría matado, dijo Raina en voz baja, y necesitaba vivir por ti, por él, por mí misma. Isabelle pensó en eso un momento, luego asintió como si tuviera perfecto sentido. Ok, mamá. Volvió a su tarea. El teléfono de Raina vibró en la mesa. Un mensaje de la doctora Patricia Lim, de quien no había sabido en 2 meses. ¿Cómo estás? Raina respondió, sobreviviendo. Eso basta. Se había enterado por Angelita que la doctora Lim había renunciado al Prime Hospital antes de que la despidieran. Se había mudado a San Francisco, donde ahora trabajaba con una organización de derechos de inmigrantes ayudando a mujeres en situaciones como la de Raina. Había sacrificado una carrera que había construido durante 27 años. Raina también sabía, por la red de la comunidad filipina que se extendía por continentes, que Terik se había vuelto a casar 4 meses después de su partida. Con una mujer marroquí de 20 años. El patrón continuaba. Y según Salma, la empleada egipcia que había advertido a Raina sobre Ala, las hijas de Terik de su primer matrimonio ahora se negaban a hablarle. Los susurros en su comunidad de negocios habían dañado su reputación de formas que un hombre como él no podía controlar. Pero nada de eso importaba ya. A las 8:30 de la tarde, después de que Gabriel fue alimentado y acostado, después de que Isabelle terminó su tarea, después de que Matteo comió adobo sobrante de pie en la encimera porque estaba demasiado cansado para sentarse, Raina salió al pequeño balcón. Daba a una calle estrecha donde niños jugaban baloncesto bajo una luz de calle parpadeante. El aire olía a pescado asado de la cena de un vecino. El ruido del tráfico resonaba desde la carretera principal a 2 cuadras. Tomó a Gabriel de su cuna y lo sostuvo, viendo a Isabelle unirse a los niños abajo, riendo mientras perseguía la pelota. Esta no era la vida que Terik había prometido. Sin suelos de mármol, sin empleadas, sin lujo, pero era suya, y estaba viva para vivirla. En el momento en que ese bebé nació, Raina tuvo 2 opciones, morir lentamente en silencio o sobrevivir ruidosamente en la verdad. Eligió sobrevivir. Y a veces, en un hospital de Dubái a medianoche rodeada de extraños que se convierten en hermanas, esa es la única elección que te salva. Raina sobrevivió porque mujeres que nunca había conocido eligieron arriesgarlo todo por ella. La doctora Lim, Grace, Angelita, el padre Ramón, extraños que se convirtieron en líneas de vida cuando los sistemas diseñados para protegerla fallaron. Si esta historia te conmovió, si crees que las mujeres atrapadas merecen una salida, suscríbete. Cada historia que cuento es sobre las mujeres que el mundo olvida. Compártela si crees que alguien necesita escucharla. Podrías salvar una.